El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este domingo pone absolutamente de manifiesto el amor y la misericordia de Dios, que precisamente de nuestra parte responde a corresponder a través de la vocación a la que todos y todas hemos sido llamados, a vivir una vocación verdaderamente en la santidad, es decir, en la capacidad de abrirnos en primer lugar al amor de Dios y después poder transmitir este amor a la humanidad entera, empezando por los que tenemos más cerca, porque siempre el amor, para que sea efectivo y para que sea afectivo, es necesario que lo practiquemos con quien vive con nosotros, no con los de lejos, que también cuando vengan a nosotros, cuando se encuentren con nosotros, han de manifestar que se han encontrado con el amor de Dios a través de nuestros gestos. El proyecto de la creación universal del Padre fue tan extraordinariamente maravilloso que Él ciertamente se congratula de ver la belleza de la creación, de ver la belleza del universo. Pero ciertamente cuando éste crea el mundo entero, cuando le da orden al caos, cuando permite que en todo haya armonía, se queda contemplando la obra de sus manos. Y al verla se da cuenta de que no hay algo o alguien que sea como la coronación de esta creación. Y entonces Dios tiene la brillante idea de crear al hombre y a la mujer. Hombre y mujer nos creó a su imagen y semejanza, de tal manera que, como nos decía la primera lectura, el ser humano ha sido hecho para la inmortalidad, porque poseemos el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, el ser de Dios. En la eternidad estamos con Dios, desde antes de la creación del mundo, con Él somos y estamos, y cuando Él así lo considera oportuno, pertinente, nos envía a este mundo.
De tal manera que nosotros no podemos perder de vista esto, jamás, de manera absoluta. El ser humano ha sido hecho para la inmortalidad. Ahora, ¿verdad? En estos últimos días del mes que anda tanta gente fanática, ¿sí? Celebrando el Halloween, celebrando los muertos y haciendo teatro y medio. Yo digo, así deberían de celebrar cuando tienen un muerto en su casa, a ver si da tanto alegría, ¿verdad? A veces tanto folclor. Pues tenemos que ser coherentes. Entonces, claro que la muerte también es un regalo, es un don. La muerte física, la muerte biológica, es como ese puente que me ayuda a cruzar nuevamente a donde yo estaba antes de la creación del mundo, a encontrarme con mi Padre. Pero no es para andar haciendo folclor, sino para tener verdaderamente un sentido auténtico de la vida, y como quien vive la vida como un don, luego también es capaz de recibir la muerte como un don. Pues, ¿por qué? Porque hemos sido para la inmortalidad. La muerte no la podemos celebrar. Cristo venció con su resurrección la muerte y el pecado. Ante esta realidad nos encontramos con este texto bellísimo, precisamente de Lucas, que es el único que lo tiene, ¿sí? Muchas veces el Señor llega a nuestra vida por sorpresa. Siempre nos va a sorprender. El problema es que nosotros hemos perdido la sensibilidad, ¿sí?, de sorprendernos con Dios, de dejarnos sorprender por Él. Dios puede irrumpir en nuestra vida de mil maneras y nuestro corazón puede estar agazapado, ¿sí?, encerrado dentro de nosotros como si fuera una tortuga, ¿verdad?, que se mete dentro de su coraza y entonces ahí no sucede nada. No, es necesario dejarnos sorprender por Dios, por su obra tan maravillosa y tan extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, simple y sencillamente por el don magnífico de la salvación, de la redención, de la misericordia, que el primer acto de misericordia de Dios fue la creación, y un acto aún más grande que ese fue la redención de la humanidad. Eso le pasó a Zaqueo, este hombre, ¿verdad?, que era un publicano, el jefe de publicano, que salió a la calle para ver a Jesús y fue sorprendido por su presencia. Ya en Zaqueo, en su interior, se bullía algo, ya había algo, un movimiento que lo impulsaba, aunque fuera por curiosidad. ¿Quién es este del que todo mundo habla? ¿Quién es? ¿Qué tiene? ¿Cómo que da la salud a los enfermos? ¿Cómo que perdona a los pecadores? ¿Cómo que da la vida a los muertos? ¿Quién es? Y si de pasada, además de ver, le podemos cobrar, ¿verdad?, unos buenos impuestos, pues mejor todavía, porque quién sabe, ¿verdad? Hay que ver al corazón a ver si nuestras acciones son rectas verdaderamente. Pero en Zaqueo se movía algo, ¿sí? Él tenía ese anhelo, ese deseo. Su mirada y su palabra le llevaron a entrar en el camino de la conversión, la mirada y la palabra de Jesús. Ciertamente, nunca la iniciativa será de nosotros. Cuando nosotros tomemos una iniciativa es porque Dios ya la ha tomado antes y nos ha adelantado con mucho en el camino. Este hombre, ¿verdad?, pues que era etiquetado, porque era etiquetado y porque ciertamente su trabajo así lo exigía, pecador público sin remisión, ¿sí? No podía alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no solamente era un pecador, sino un pecador público. Él aceptaba ese estilo de vida y él lo quería vivir así. El episodio que acabamos de leer se sitúa al final, pues, de la sección del viaje de Jesús.
este viaje que es el centro precisamente del Evangelio de Lucas. Jesús viene para una misión. El Verbo encarnado, el Emmanuel, aquel que nació de la Virgen Madre, su única misión es subir a Jerusalén, es hacer un camino, es hacer un viaje, en cuyo viaje va a abrazar a la humanidad entera y de manera particular a los pobres, a los pecadores, a los indigentes, a los marginados. Entonces, este largo camino de Galilea a Jerusalén no tiene como objetivo principal describir un itinerario geográfico, a ver cuántos kilómetros son, a ver cuál es la vereda más corta, a ver por dónde nos podemos escapar para que no nos vean que vamos a Jerusalén. No, más bien pretende ofrecer un marco adecuado para instruir a los discípulos y subrayar la dimensión universal de la buena noticia de la salvación, además de preparar el inminente acontecimiento de la muerte y la resurrección del Señor. Es en este contexto donde Jesús entra en Jericó, que está en la frontera, la última etapa significativa del viaje. Lucas nos presenta enseguida a un personaje peculiar, absolutamente único, y con palabras muy sencillas, y muy pobres, ¿verdad? Describe a un personaje que desempeña un oficio poco popular. Zaqueo, jefe de publicanos, un oficio mal visto por los judíos, además de lo que suponía de colaboración con la potencia opresora, que eran los romanos. Se daba por hecho que estos funcionarios se apropiaban indebidamente de parte de los tributos. Desde entonces existía la corrupción, no es nada nuevo con el SAT. No es nada nuevo con Hacienda, no es nada nuevo con la política y también en la iglesia, para nuestra vergüenza. Desde entonces existía la corrupción y por eso también el ser de la venida del Hijo de Dios para redimirnos, para salvarnos. Entonces se daba por hecho que estos funcionarios se apropiaban parte de los tributos. De ahí que se les considerase pecadores públicos. También Zaqueo, ¿verdad?, que no era un pequeño funcionario, sino un jefe de recaudador, además de rico, una palabra que para Lucas tiene una cargada connotación negativa. Recordemos la parábola del pobre Lázaro y del rico, por ejemplo. Para Lucas, el signo de la riqueza y el uso de estas es signo de alejamiento de Dios. Es signo de condenación, para decirlo más claro. Entonces, aquí tenemos estos aspectos, que deben llamarnos la atención. Zaqueo era de baja estatura, pero no solamente por ser un enano, que está comprobado que lo era, sino también por la vida que llevaba. Llevaba una vida arrastrada, pecadora, una vida que lo achicaba, una vida que no le permitía desplegar. Y la gente le impedía ver a Jesús, nos dice el texto, pero no era solo porque era pequeño, sino porque era indigno de ver a Jesús. Y la gente que estaba en torno a Jesús, que se consideraba buena, se lo impedía. O sea, era una actitud concreta en contra de Zaqueo. Tú no puedes acercarte al maestro, tú ni siquiera le puedes ver, porque eres un pecador público. Entonces Zaqueo, previendo esto, ¿verdad?,
pues se sube al árbol, a la higuera, al sicomoro, a lo que sea, ¿sí? Y él piensa que desde allá va a dominar todo el panorama. Como estoy yo acá un poco por encima de ustedes, ¿verdad? Y veo quién se duerme, y veo quién se ríe, y veo quién se voltea a ver, ¿verdad? Pues así pensaba Zaqueo. Y la sorpresa fue precisamente esa, que el de abajo fue el que volteó la mirada para verle a él. Otra vez, ahí está, Jesús ha sido el que toma la iniciativa. Zaqueo no era capaz de verle a Jesús, su persona se había visto reducida. Entonces, ¿verdad? Él quería conocerle, tenía el anhelo profundo de verle a Jesús, pero evidentemente es Jesús quien domina la situación. Si es Jesús precisamente el que lo llama, es Jesús el que lo ve con amor, es Jesús el que lo ve con ternura, es Jesús el que lo ve con misericordia. Antes de que el jefe de publicano pudiera verlo, Jesús lo llama y lo llama por su nombre y le hace una propuesta increíble: baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. El ser de Zaqueo, el espíritu de Zaqueo, el corazón de Zaqueo estaba preparado para el encuentro. Estaba preparado para recibir al maestro y acogerle, no solamente en su casa física, sino antes que en su hogar, en su corazón. Ya estaba el maestro en el corazón de Zaqueo. Este gesto gratuito antecede a todo nuestro arrepentimiento. Antecede absolutamente, inclusive, a la posibilidad de ser transformados. Zaqueo no se había planteado, al menos no lo dice el texto, ni por error, el convertirse en un seguimiento de Cristo Jesús. El invitarle a su casa, jamás. El cambiar de vida se va a la ruina. Ojo con esto, ¿verdad? Este gesto de Jesús, sí, antecede a todo arrepentimiento, porque la única motivación de Jesús es el proyecto amoroso de Dios. Así se deduce de la expresión tengo que hospedarme en tu casa, tengo que dar mi vida. Así se deduce de la expresión tengo que, con la que numerosos pasajes del Nuevo Testamento dan a entender que la vida de Jesucristo en general y sus comportamientos concretos no son fruto de la casualidad, no son fruto de la improvisación, no son fruto del azar. No, todo responde a un proyecto trazado amorosamente por parte del Padre desde la creación. Ustedes tienen un espíritu para la inmortalidad, tienen el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Jesús ve finalmente en el corazón de la persona. Claro que los que se sentían buenos murmuraban y criticaban, porque para eso somos buenos. La gente murmuraba. No sabe descubrir la misericordia de Dios que se hace presente en Jesús. Y la fama de este, una vez más, queda en entredicho. Porque la comunión de mesa implica también comunión de vida. Ha ido a meterse a una casa de un pecador.
Zaqueo no solamente tiene el honor de recibir al Maestro, al Señor, al Salvador, sino que otra vez, ¿sí?, hay un cambio radical de vida. Su alegría es síntoma de que el proyecto salvador de Dios ya está llamando a las puertas de su vida. Y aquel caso perdido, entre comillas, se convierte. Zaqueo entra en la sorprendente lógica del reino, recobrando su verdadera estatura, recobrando su verdadera dignidad, recobrando su verdadero ser, poniéndose de pie firmemente, y manifiesta decididamente su decisión de cambiar. No se anda con mediocridades, no se anda arrastrando, no anda con miserias, no. Porque quien acoge a Dios debe acogerlo de una vez para siempre. A partir de ahora, conoce verdaderamente al Señor y toma conciencia de que este pobre de Nazaret está muy por encima del dinero y de la buena fama. Está muy por encima de lo que otros puedan decir de él. Ahora, Zaqueo, como todos los que verdaderamente siguen o seguimos a Cristo Jesús, se convierte en heredero de las promesas hechas a nuestro padre Abraham. Queridos hermanos y hermanas, la salvación se realiza hoy en la vida de cada hombre y de cada mujer que está dispuesta verdaderamente a dejar todo aquello que le impide seguir a Jesús, dejarse abrazar por Él, dejarse amar por Él, aventar la mesa de impuestos, ¿sí?, sea cual sea, y ser capaces de seguir a Jesús. En primer lugar, hospedándolo en la propia casa, en el propio corazón, y además de eso dando testimonio. La salvación realizada hoy en su casa y en su persona ha sido posible gracias a la misericordia de Dios, no a los méritos que Él haya podido acumular. Y es que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero la verdadera búsqueda no era la de Zaqueo, sino la de Jesús. Dios no paró hasta dar con él, y solo así pudo llegar a la conversión. Y solamente así la conversión se transformó en caridad. Si he defraudado, restituiré 4 veces más y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Porque el encuentro con Cristo y la conversión pasan por el bolsillo. Pidámosle a María, la Madre del Amor, que nos conceda la gracia de convertirnos a Dios.